¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Viviendo en Caos, el podcast donde platicamos de forma honesta, cínica y sin corrección política sobre conceptos, ideas, historia, personajes relevantes que en su conjunto explican cómo carajos terminamos viviendo en caos. El día de hoy me acompañan mis estimados amigos Felipe y Osvaldo, @pipepala, si no mal recuerdo, y @osbon. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas pequeñas chocoaventuras. No, gracias a ti, Luis. Un saludo a Osvaldo y pues ahora sí que a darle, ¿no? El día de hoy les traigo un tema del que probablemente no sé hasta qué punto se acuerden. Ustedes, digo, Felipe, creo que tú estabas extremadamente pequeño cuando ocurrió esto. Tenías 2 años tenía. Pero yo ya estaba en los dulces 10, 11, a lo mejor más chico, de hecho más chico, como 9, 10. Y seguramente Osvaldo estabas por ahí de los 7, 8, si no mal le puedo calcular. Y 8, justamente. 8. Sí, entonces, pues el día de hoy les quiero platicar un poquito sobre el cambio de moneda o el cambio de la moneda mexicana que se dio en esos años, por qué se dio y por qué en realidad no se dio debido a una crisis financiera, que muchas de las personas recuerdan eso. Seguramente, digo, a mí me tocó vivirlo con mis papás sobre todo, seguramente sus papás también se acuerdan, y fue una devaluación tremenda la que hubo en el 94, pero el cambio de moneda se dio en el 93, y curiosamente fueron cosas separadas, pero ocurrieron al mismo tiempo. Entonces, para los mexicanos, la devaluación representó la pérdida del valor monetario porque se le quitaron los 3 ceros, cuando en realidad no fue tan así. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos un poquito en el tema del cambio, por qué fue necesario el cambio, y después hablamos un poquito de la crisis, pero creo que nos da para otro podcast sin pedos del tema de la devaluación del 94. Sí, de hecho, hay para ponerlo en perspectiva, un dato curioso, rápido. Ajá. Yo me acuerdo mucho, aproximadamente en el 93, 94, los pingüinos Marinela venían en paquetes de 3. ¿Saben cuánto costaban? 1,000 pesos. Me acuerdo mucho, una moneda de Sor Juana de 1,000 pesos era con lo que te puedes comprar un paquete de pingüinos de 3. 3, que aparte estaban más grandes y seguramente mejor hechos que ahorita, ¿no? Pero... Y ahorita un paquete de 2 cuesta 18 pesos. Para que vean el nivel de inflación que traemos, ¿no? Sí. Sí, está tremendo. Está muy cañón. Bueno, todo empieza... Hay que comentar una cosa previa, que es un poquito de historia y un poquito de explicación en cuanto a dos tipos de monedas. O dos tipos de economías, perdón. La libre flotación y la flotación controlada o la economía controlada y la economía libre. Muchas personas no saben este concepto, pero la economía controlada es en una economía donde las autoridades del país establecen el tipo de cambio, es decir, ellos dicen cuánto vale su moneda, cuántos dólares vale su moneda. Un ejemplo actual es Argentina y la economía de China, es decir, el gobierno chino y el gobierno de Argentina establecen cuánto vale su moneda. Ellos pueden decir en algún momento, para estimular inversión o para decir, ¿sabes qué? Necesito que vengan a visitarme, pueden devaluar su moneda, ¿no? En México no somos una economía de este tipo, somos una economía de libre flotación o una economía libre, libre, como todo en México, libre. La economía libre... Propaganda o Calderón. Sí, es la economía libre es esa donde se rige por la oferta y la demanda, no hay intervención del Estado y la flotación depende del sistema intercambiario abierto, tal cual, ¿no? Entonces, el precio de la moneda se establece de acuerdo a la oferta y la demanda y esas monedas no se devalúan, que es una parte curiosa, esas monedas se deprecian. En México, la última gran devaluación fue en el 94.
porque a partir del 94 Cedillo cambió la economía, la hizo economía de libre flotación, y entonces desde ese momento ya no tenemos devaluaciones, sino tenemos depreciaciones, pero la palabra está arraigada en el mexicano tanto como la Virgen Morena en la espalda de los amigos que van caminando hacia diversos santuarios. Eso es importante mencionarlo porque la última devaluación es precisamente de la que vamos a hablar poquito nada más. El peso contra el dólar. Si nos remontamos a los años 50, que es creo que lo saludable en este momento, nos encontramos que la paridad peso-dólar entre 1951 y 1953 se vio afectada. Al inicio de 1951, un dólar costaba 8,65, 8 pesos con 65 centavos. Pero hubo algunas, las exportaciones cayeron, se perdieron reservas internacionales y hubo un deterioro en la economía. Entonces el gobierno hizo una devaluación y se movió un 44% la moneda hacia 12,50. Recuerden que aquí todavía no teníamos el tema de los miles de pesos, entonces estamos hablando eh, de la economía. En los primeros años de López Portillo, la paridad se mantuvo relativamente estable. Hubo algunas crisis, Banxico tuvo que volver a ajustar esa moneda, hubo una devaluación del 72% y el precio dólar quedó en $1 igual a 46 pesos. Acuérdense que empezamos en 8, mantengan ahí el número en su mentecita. 8.46. 8.46. De hecho, no, 8.65, perdón. 8.65 empezamos. De hecho, si lo compras un poquito con el escenario de Argentina, no suena tan diferente. Sí, no, ahorita se está moviendo un poquito. Y también, de hecho, este tema se me ocurrió al ver que Venezuela acaba de lanzar nuevos billetes, no sé si vieron la noticia, que van a sacar billetes de cantidades así de millones de millones. Exactamente. Al parecer todo indica que están preparando un escenario como el que México tuvo que resolver en esos años, lo cual relativamente habla bien de la economía de Venezuela en este punto, porque al parecer ya se estabilizó la devaluación que tienen o la inflación que tienen tan ridícula en los últimos años. Pero bueno, regresando a nuestro queridísimo país, 1982 ya costaba 46 pesos. Después tuvimos, en ese mismo año, ese precio de 46 pesos fue en inicios del año, a finales del 82, año en el que yo nací, llegó a 149 pesos. Fue una devaluación acumulada de 470 pesos a lo largo de ese año. Después tuvimos 6 años preciosos. Empezamos con que a finales del 83 llegó a 161, en el 84 210, en 1985 453, en 1986 913, en 1987 llegó a 2225 y para 1988 quedó en 2.298. Todo esto fue el sexenio de Miguel de la Madrid. Seguramente las personas que nos escuchen no van a saber ni quién fue ese güey, pero sí van a saber quién fue el que sigue o quién es el que sigue. Porque en 1988 entró nuestro queridísimo y siempre bien preponderado y figura pública hasta que se muera, Carlos Salinas de Gortari, al gobierno. Y titiritero. El titiritero de muchos políticos actuales y seguramente... El innombrable. El innombrable y seguramente también por ahí coordinador de alguna que otra economía nacional, seguramente. La cocaína. También controla el libre tránsito de algunas cosas por México. Pero con Salinas se dio una situación que fue muy interesante. Primero, logró estabilizar la economía y esto va a ser muy, muy gracioso y muy absurdo. Ya después fue un desmadre y hablaremos un poquito de algunas cosas que se hicieron mal también. Pero Salinas lo primero que hizo fue apoyarse en algo que Estados Unidos promovió como el Plan Brady. El Plan Brady básicamente era, pues, toda Latinoamérica nos debe dinero, a mí y al Fondo Monetario Internacional, y no tienen ni cómo ni para cuándo pagar. Entonces, ofrecieron dos cosas: reestructurar la deuda del país que le entrara al Plan Brady,
el plan Brady, perdón, reestructurar la deuda del país y además otorgarle nuevos créditos, con las condiciones de que se alinearan a las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y que liberaran su economía. Es decir, tenías que dejar que tu moneda fluctuara libremente, cosa que Salinas no hizo, pero prometió que iba a hacer. Además, que usaran el uso, bueno, perdón, que implementaran el uso de sistemas informáticos o sistemas de cómputo para operar las transacciones de una manera más ágil, porque hasta ese momento pues lo hacíamos con papel como los cavernícolas que algunos todavía somos. Entonces, esas fueron las primeras dos cosas que hizo Salinas. A partir de ahí, hizo algo muy importante que hoy en día se conoce como el liberalismo económico. Seguramente el término lo ubican mucho por aquello del mentado neoliberalismo. El liberalismo económico básicamente lo que hace es ceder todo el control o vender todo el control de de los activos del gobierno a empresas privadas para que lo gestionen y que el gobierno obtenga los recursos sin manejar estas empresas, pero sí con tasas de interés y con algunos beneficios también sin que el gobierno tenga que trabajar. Entonces, básicamente es tú explotas la tierra, me pagas por explotar la tierra y además de lo que ganes yo te cobro impuestos. En teoría funciona y funciona bien, funcionó bastante bien al principio. Muchas de las empresas que se vendieron o algunas de las empresas que se vendieron, seguramente los nombres les sonarán a otra cosa hoy en día, pero las empresas de gobierno que se pasaron a la inversión privada fueron, entre muchas otras, Aeronaves de México, Mexicana de Aviación, Grupo DINA, Teléfonos de México, la minera Cananea, y una lista como de todas. O sea, de verdad, este cuate sí se deshizo de todas las empresas para dejarlas administrar. Esto suena grave, pero en realidad trajo buenos beneficios a la economía. ¿Por qué? Porque estabilizó el tipo de cambio. La economía se vio estable por tener una sensación de estabilidad, de confianza. Se comenzaron a generar nuevos empleos bien remunerados y bien pagados, porque las personas los ricos contrataban personas para darles trabajo y ellos hacer más lana. Entonces empezó a fluir la economía y adicionalmente Salinas hizo otra cosa. Empezó a firmar tratados a lo imbécil, tratados de comercio. Hizo tratados con Chile, con Venezuela, con Costa Rica, con Colombia y además, como saben, hizo el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, el antecesor del TEMEC actual, que se acaba de firmar por Andrés Manuel. Él hizo la primera versión. Y fue aquí donde empezaron los problemas. Los problemas económicamente, no. Los problemas en cuanto al manejo de números. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras que querían traer productos a México y si decían, oye, yo voy a meter 15,000 televisores y cada televisor, ¿cuánto cuesta? Ah, pues cada televisor cuesta 500,000 pesos. Entonces, resultaba que si tú querías traer un lote de 15,000 televisiones para vender en México, estabas registrando una compra o un ingreso de mercancías por un total de 7,500 millones de pesos. Algo que es absurdo hablando de televisiones. Ahora, estamos hablando aquí de televisiones, ni siquiera estamos hablando de un embarque de carros o de un buque carguero de cosas o artículos que sí elevan como mucho la cantidad, ¿no? Los números eran billones y con los nuevos sistemas de cómputo y la implementación de las transacciones empezaron a ser complejas estas operaciones porque gracias al Tratado de Libre Comercio, muchas de las empresas pasaban sus productos por México para después llevarlos a Latinoamérica. Entonces, tenían que convertir el valor de sus teles a pesos, que valían, bueno, cualquier cantidad. Es decir, salían teles que costaban, no sé, $2,000, llegaban a México y eran 15 billones de pesos y después se los llevaban a otro país y tenían que hacer esas conversiones. Entonces, esto obligó a hacer un decreto empujado sobre todo por la economía estadounidense, porque los estadounidenses sí querían hacer negocio, pero querían que México simplificara las transacciones. Gracias a que en ese momento la economía había tenido un gran empuje y muchas personas tenían buenos ingresos, es decir, sí,
las personas tenían que gastar cientos de miles de pesos al mes, pero las personas también estaban ganando cientos de miles de pesos al mes. Es decir, traíamos una inflación absurda de los últimos 10 o 12 años, pero la economía había estado estable y se veía bastante saludable. Entonces muchas personas podían darse vamos a decirlo de esta manera, los lujos que querían, ¿no? O sea, sí había mucha gente que se compraba las teles, sí había mucha gente que se compraba carros, sí había lo que se conoce, lo que se llegó a conocer como la clase media. Entonces, a pesar de que mucha gente gastaba cientos de miles de pesos, sí ganaban cientos de miles de pesos. Entonces, la economía estaba estable, no era una moneda tan depreciada como lo es ahora la de Venezuela, ¿no? Que realmente la gente no tiene ingresos, pero las cosas cuestan millones de bolívares, ¿no? Creo que el billete de 1 millón de bolívares va a valer algo así como 11 pesos. Una situación del estilo. Entonces, y creo que ese es el más grande que van a sacar. Entonces, obviamente allá las personas no ganan en millones de bolívares, pero sí van a gastar en millones de bolívares, o eso es lo que se espera. Al parecer, México fue obligado por Estados Unidos a hacer este recorte y a convertir los pesos en nuevos pesos, simple y sencillamente para simplificar las transacciones monetarias de compra-venta, no porque tuviéramos una situación de, es más, no porque nos importara que la moneda tuviera tantos ceros. Eh, Obviamente la idea era facilitar la comprensión de las cantidades, las transacciones, lograr un manejo pues mucho contable mucho más sencillo a través de los sistemas de cómputo. Y aquí tengo la fecha, el 22 de junio del 1992, perdón, se estableció un calendario. El calendario era el 1 de enero del 1993 entra en vigor el nuevo peso. Durante los siguientes 3 años, sí, 4 años, perdón, las dos monedas, tanto el peso como el nuevo peso, iban a seguir en circulación e iban a tener el mismo valor o la equivalencia monetaria de 1,000 pesos a un nuevo peso. Y se esperaba que para diciembre de 1995 se iban a retirar todas las monedas de los, pues en ese momento ya se empezaron a conocer como los viejos pesos. Obviamente, México, porque México lleno de mexicanos, la gente malentendió todo. Y el 1 de enero de 1993 hubo filas interminables de gente en los bancos que querían cambiar sus viejos pesos por nuevos pesos porque pensaban que su moneda ya no iba a servir. Además, complicó mucho las transacciones a las personas porque pues, las personas, sobre todo de edad avanzada, que llegaban a la tienda y pagaban como Osvaldo pagaba sus pingüinos de 1,000 pesos con un billete de 10,000. Pagaba Osvaldo sus pingüinos con el billete de 10,000, le podían regresar un billete de 5,000 pesos más 3 nuevos pesos y una moneda de 1,000 pesos, ¿no? Entonces fue un esquema muy confuso para las personas y sobre todo para las personas de edad avanzada. Ahorita nosotros lo entendemos porque estamos súper familiarizados con todo tipo de números, transacciones y pues traemos, válgame la expresión de nuestros padres, traemos otro chip, ¿no? Pero hablamos de 2 generaciones hacia atrás. Entonces, incluso nos tocó relativamente fácil, porque literal, no sé si llegaste a ver las campañas de concientización de esto, o sea, literal te decía, quítale 3 ceros. Sí. Y eran campañas enormes, salían todo el día por la televisión, que en ese entonces la televisión era el principal medio de comunicación, no como ahorita que lo puede ser YouTube o Facebook o Twitter. Pero las campañas eran enormes, o sea, no había un día en el que no había un día, una hora en la que no vieras un comercial de cómo se tenía que manejar. De cómo hacerlo, sí. Y realmente era una conversión, como decir, literal, como de metro a kilómetro. Sí, ahora imagínate en España cuando hicieron el cambio a la moneda de euro, la peseta a euro. Ese es un cambio realmente fuerte, porque no es una conversión de que digas, nada más le agrego un cero, ¿no? Tienes que hacer algo un poco más complejo, porque las pesetas, creo que una peseta no era ni un peso. Sí, no, las pesetas, también, bueno, en realidad la peseta también estaba por ahí de esos números, ¿no? O sea, eran creo que algo así como 1,600 pesetas a un euro, o una situación así.
No, Eran si mal no 160 recuerdo. pesetas. Sí, no, teniendo otro factor, era distinto el tipo de cambio. Sí, No sé, tengo como recuerdos, no sé qué tan exactos sean, de un cómic que yo llegaba a comprar que costaba como 10 nuevos pesos ajá, y era algo así como 400 o 600 pesetas, sí. algo Sí. por el estilo. Entonces, sí, para ellos el cambio sí fue bastante más complejo. Y aquí en realidad, pues realmente fue eso. Ahora, el siguiente año, después del 93, cuando empezó la moneda, ocurrió o empezó o el siguiente sexenio de Ernesto Zedillo y hubo dos grandes cambios. Primero, hubo una devaluación en diciembre del 94, en diciembre del 94, para el cual tenemos todo otro podcast y del cual después me gustaría invitarlos porque es el famosísimo error de diciembre. El spoiler de ese podcast, el error de diciembre no se refiere exactamente a que se devaluó el peso y después se depreció el peso. El error de diciembre es algo que nombró Salinas, Salinas le puso ese nombre, obviamente dejándole el problema a Zedillo, porque lo que ocurrió fue a causa de todas las cosas que se hicieron en su sexenio, ¿no? Pero él estableció el factor error de diciembre diciendo, pues ya era diciembre, güey, ya era el siguiente sexenio, ya no fue mi pedo. Lo Imagínate, llamó, pobre Cedillo, le dejaron un cochinero. sí, que la verdad, viéndolo en retrospectiva, la verdad es que Cedillo sí lo hizo bastante bien, o sea, nos pudo haber ido mucho peor, la verdad es que lo controló bien, porque primero hizo una devaluación, después liberó la moneda y hubo una depreciación, pero fue escalonada. Y además de que pues él creó el INE, ¿no? Entonces creo que sin eso no hubiera ganado el PAN para empezar. Pero bueno, independientemente de eso, Salinas le puso el error de diciembre para dejarle el pedo a este güey, pero en realidad habían sido las cosas que él había hecho. Y el error de diciembre en realidad se refiere a que les avisaron a los empresarios un miércoles, no un lunes, cuando ya cerraron, cuando ya pudieron controlar las cosas y tomaron prevenciones de salidas de capital. Entonces, les avisan el miércoles, hasta el lunes tomas prevenciones de salidas de capital, entonces los empresarios tuvieron miércoles, jueves, viernes para sacar todo su dinero del país y no quedarse en pedos. Y muchos compraron unas cosas que eran pesobonos, que eran respaldos del gobierno en dólares. Entonces, ese ese realmente fue el error de diciembre, el haberles avisado el miércoles y no el viernes en la noche. Porque si les hubieran avisado el viernes en la noche hubiera sido menor el impacto, porque al no dejar que salgan las economías los obligas a quedarse y pues también te chingas tú, güey, o sea, un poquito de los dos, ¿no? Entonces mucha gente empezó a ver esta pérdida de la economía y de pronto las cosas costaban el doble literalmente. Las personas que tenían créditos ya no los podían pagar, las personas que tenían ahorros en el banco ya no los podían sacar porque los bancos no tenían este dinero y al mismo tiempo te decían que la moneda de 1,000 pesos ahora valía 1 peso. Entonces la gente se quedó con este trauma de que la moneda dejó de valer 1,000 pesos y que de repente valía 1 peso, ¿no? Entonces eso fue realmente la gran confusión, que ocurrieron al mismo tiempo y que son cosas separadas, que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Una cosa obedece a una política internacional de mejora de la economía para el comercio internacional y el otro obedece a todas las porquerías del PRI, básicamente, pero ocurrieron en años seguiditos. Entonces, eso es la gran diferencia entre quitarle los 3 pesos, perdón, los 3 ceros al peso y la devaluación. Ocurrieron el mismo año y por eso todos tenemos traumas. Yo también tengo esos tristes recuerdos de ir por... Me acuerdo perfecto, así como Osvaldo se acuerda de los pingüinos por 1,000 pesos, de los 3 pingüinos por 1,000 pesos. Yo me acuerdo que con 1,000 pesos te podías comprar un refresco familiar, que era algo así como una botella de 700 mililitros, y unas papas y te sobraban 200 pesos. O sea, eh, es decir, que unas papas Sabritas y un refresco de 600 mililitros te costaban 800 pesos, ¿no? Que sería el equivalente, el valor monetario hoy a 80 centavos. Hoy creo que comprar esas dos cosas estamos hablando de fácil 30 pesos. Bueno, las Sabritas cuestan como 12 y el refresco, no, sí, casi 30 pesos. Por lo menos un 50 si te llevas.
Sí tienes que llevar uno de 50 por cualquier cosa, ¿no? Por si no te alcanza. Por si quieres las sabritas caras. Tú en familia, digo, tú no, a ti no te tocó vivirlo, Felipe, a ti te han tocado las que siguen, pero esa no te ha tocado, esa no te No, tocó más bien, pero me imagino que en familia te han platicado de esas crisis y de Salinas sobre todo, ¿no? bueno, siempre Salinas es como el fantasma de todas las pláticas, tanto la polarización de los que dicen que es el bueno y de los que dicen que es el malo, ¿no? Yo tenía 2 años cuando pasó todo esto que estás contando. Mis recuerdos son vagos, probablemente estaba con una sonaja y el mundo me importaba 2 pesos, ¿no? No, Pero 2,000 yo, pesos. 2,000 pesos, sí. Pero sí es curioso ahorita hablar de esto, porque pues ahorita ya con una conciencia más plena de lo que es la economía, de lo que son las devaluaciones y de lo que es el dinero, sí es muy interesante poner en la mesa cómo los gobiernos y los bancos y todas estas entes manipulan las monedas, o sea, manipulan toda esta parte de la economía de la que depende tanta gente y Sí, que no es tan sencillo resguardarte. O sea, como esa gente que perdió sus ahorros de un día para otro, gente que perdió créditos, que perdió coches, que perdió casas, sin necesidad, sin siquiera consultarles, ¿no? Eso es algo que a mí me motiva en el sentido de, ahorita ya es un nuevo paradigma para mí. O sea, para mí es un nuevo paradigma porque ya no estoy tanto en el ámbito fiduciario del dinero de los bancos, ujú, del dinero de los bancos, que no me gusta, la verdad. Yo soy muy dado de las criptomonedas, tengo una filosofía muy de las criptomonedas y ahorita hablar de esto sí, escuchar toda la historia, escuchar cómo los políticos corruptos empiezan a hacer sus triquiñuelas para hacer lo que ellos quieren y nos dejan a nosotros, los de a pie, en una balsa a la deriva, pues es lo que a mí me pone a pensar, qué bueno que existen ya otras formas de economías, qué bueno que ya existen economías ya hay descentralizadas. alternativa, sí. Y Sí, que y además eso es muy interesante. no tanto por el gobierno, ¿no? Porque, o sea, las criptomonedas, puedes decir todo lo que quieras de ellas, tanto buenas como malas. Sin embargo, definitivamente están descentralizadas y obedecen mucho a la especulación, ¿no? Pero no es como que digas, Estados Unidos está presionando para que el yuan valga algo distinto. O sea, Estados Unidos no, salvo que logre levantar un fenómeno de especulación muy, muy importante, como lo que fue cuando Tesla adquirió varios bitcoins, solo en ese momento y solo por ese tipo de situaciones puede lograr manipular el valor del bitcoin. Pero por algún movimiento financiero, por alguna venta de empresas o algo así, realmente no Sí, no. tienen poder sobre eso. Y fíjate que estas afectaciones son temporales, ¿no? O sea, no es como por poner un ejemplo, no es como un bloqueo a la economía cubana, güey, y que los dejas atrapados en los 60, ¿no? Este, o sea, sí se rige totalmente por el libre mercado, o sea, es oferta y demanda tal cual. Porque sí, la especulación va a generar las fluctuaciones, pero al final del día es si mientras la gente quiera comprarlas y les dé un valor, van a tener valor. Y esa es la gran ventaja de las economías libres, ¿no? Insisto, en México la economía es libre, pero de todas maneras siempre hay forma de presionar y todo. Entonces, eh, pues digo, aclaré lo de las economías abiertas y cerradas al inicio, nada más para tener un punchline de las personas que dicen cuando sube o baja el dólar y le echan la culpa al peje o lo culpan o lo felicitan y dicen, mira cómo nos está ayudando, pues los dos están equivocados, ¿no? Realmente, ambos están equivocados. Esto obedece a muchísimas cosas, a muchísimos factores. Yo creo que también obedece a esta parte donde, o sea, no hay un control monetario realmente, no hay un control que te diga, ¿sabes qué? Hay X cantidad de dólares en circulación, no, es un número infinito. Mañana Biden pide otro estímulo de $1,200 para todos los estadounidenses
y la máquina hace prrr, y empiezan a salir los dólares y empiezan a llegar ¿Sabes? y empiezan a caer. ¿Sabes Es cuál es el muy... problema? Que cuando tenías el dinero impreso, tenías una forma de saber cuánto hay en circulación. Porque al final del día, pues tenías un folio, ¿no? Sí, tú sabías que existían X cantidad de billetes. Y al momento lo sabemos, pero creo que en todos los países, en todos, creo que es cerca del 10% del dinero que existe el que hay en circulación. Es decir, yo, por ejemplo, para ser prácticos en el ejemplo, yo puedo tener ahorita 1,000 pesos en la cartera, pero en el banco puedo tener otros 9,000 de un dinero que tiene un respaldo en teoría del gobierno, ¿no? De un gobierno. Pero si todos quisiéramos ir al banco y decir, güey, dame mis billetes, así, mis papelitos, ningún país tiene suficientes billetes impresos para eso. Y eso también genera otro tipo de especulaciones porque hace que se mueva de otra forma la economía. Entonces, ¿qué De pasó? hecho, ahorita que lo mencionas, justo hubo algo parecido por ahí de 94-95, que había gente, mucha gente, que tenía inversiones en dólares. Sí. Y evidentemente tú decías, ok, pues ahora ya, digo, en el escenario de que ahora valgo mis dólares 1,000 veces más, pues con esto salgo de la crisis, ¿no? Era el pensamiento de ese entonces, pero no era tan fácil, porque de hecho, al día de hoy, y cómo funciona todo esto ahorita, es el Banco de México establece el precio del dólar a partir de pues, todos los movimientos financieros que existen, ¿no? Por Y cada banco tiene su propia implementación del peso dependiendo de las tasas y tarifas que ellos manejen. Sin embargo, eso no quiere decir que si tú tienes un dólar ahorrado en el banco, que ahora ya es mucho más difícil de tenerlo, o sea, tienes cuentas en dólares en función de lo que puedes depositar. Ajá. Pero no significa que si yo metí 21 pesos, ahorita que vale 20,72 creo el dólar, no quiere decir que voy a sacar 21 mañana. Si mañana el dólar baja a 19 otra vez, quiero sacar ese dólar, voy a sacar los 19. El banco jamás pierde. Y además el banco establece su propio cambio. En el 94-95, ellos establecieron un tope y de ese tope no podían exceder los retiros en dólares. Entonces realmente teníamos el tipo de cambio internacional y el tipo de cambio de dólar del banco que te establecía. Es decir, si tenías 1,000,000 de pesos en dólares, no podías sacar ese 1,000,000 de pesos en dólares. Iba a ser menos. Iba a ser básicamente con los 3 ceros menos. Sí. Entonces, ahí fue también que se empezaron a hacer muchas cosas. Y de hecho, uno pensaría que eso ya no pasa. Sin embargo, eso justamente es lo que está pasando. Al día de hoy hay todavía inversiones en dólares en los bancos y lo que hacen es que si el dólar se dispara, evidentemente ellos no van a perder. Van a Claro. establecer un tipo de cambio máximo y es lo que van a poder retirar. Al menos en los mecanismos estándares que manejan los bancos digamos, al cliente promedio. Seguramente existen mecanismos más fuertes y con más protección, pero ya no son accesibles Sí, sí, al público en general. exacto. Como dijo Felipe, pues no son para nosotros los de a pie, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos que ir ahí, pues ahora sí que con lo que nos dejan. Y pues realmente eso era lo que quería platicarles, un poquito sobre la terrible historia, la terrible nostalgia que tenemos de la pérdida de los 3 ceros, que no tuvo nada que ver con la crisis, que trataremos en otro podcast, porque también está interesantísimo todo el cochinero que hicieron. Eh, pero sí fueron dos cosas separadas. Sí hubo una crisis y no tuvo que ver con que el peso le quitaran los 3 ceros. Hay mucho material de dónde cortar. Y justo aprovechando la cantidad que acaba de decir Osvaldo, recordemos que ahora el peso vale 22, 21, ¿no? Vamos a dejarlo en 21, ni tú ni yo. 21, que serían 21,000 pesos. 21,000 pesos, Viejos pesos. viejos pesos, contra los 8 pesos con 65 centavos que constaba en 1950 el dólar. Entonces, nos ha tratado bien la economía, creo. Les agradezco muchísimo el tiempo de acompañarme. Les invito para la siguiente. Me gustaría que estuvieran ustedes dos, de hecho, para hablar de la crisis del 94. Claro que sí, Porque, con todo gusto. porque otro spoiler de esa,
otro spoiler de ese podcast, en esos años nació el PRIAN. Entonces, ya platicaremos de los personajes y que hasta la fecha sigan ahí, ¿no? Los apellidos siguen siendo los mismos, la gente sigue siendo la misma, la gente que controla eso, la gente que controla la moneda, que controla quién trabaja y quién no, siguen siendo los mismos. Vemos los apellidos y siguen siendo las mismas familias. Entonces, está padrísimo darse cuenta de todo esto. Está gacho que puedas hacer muy poco para salirte de esto, pero pues es un placer como siempre platicar y que la gente, quien esté interesado en escuchar este tipo de cosas que están basadas en opiniones y en cosas reales, pues ahora sí que nos escuche. Muchísimas gracias, Sí, Felipe. Recuérdame tu no, Twitter. gracias a ti. @PipePala. El dinero duro es el mejor. El dinero que es un Bitcoin igual a un Bitcoin que no se devalúa es el mejor. 1 gramo de oro es igual a 1 gramo de oro. No hay cambios, no hay 22 pesos mañana, no hay 21 pesos, nada. Es igual. Ese es el mejor. Muere el dinero de los bancos, viva el Bitcoin y les mando un abrazo. Y no guarden el dinero en colchones tampoco. Osvaldo, ¿me recuerdas tu Twitter? Es @osbon con doble Z. Y como una reflexión, si quieren una historia súper compacta de lo que fue la crisis del 94, les recomiendo muchísimo una canción de La Maldita Vecindad y Los Tigres del Norte, se llama El Circo. Un gran resumen de todo ese tiempo. Es un gran resumen. Ya estaremos buena aquí. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos por escucharnos y vernos, y nos vemos en el siguiente episodio de Viviendo en Caos.